buenas tardes, ¿cómo Hola, están? hola. Listo. Hoy estamos esperando el ansiado tema de Manuel. Aquí está nuestro compañero, amigo, grata persona, Manuel Salgado, que nos va a hablar de runas, señoritas. Desde hace 8 días nos quedamos así de, ya Manuel, cuéntanos, ¿qué son las runas? ¿Qué pasa con las runas? ¿Qué podemos hacer con las runas? Entonces, la intención de esto de Aloha, recuerden que es compartir temas que todo mundo pueda dar lo mejor de sí y que aprendamos de todos, ¿vale? Entonces, hoy tenemos a nuestro querido Manuel Alonso para que nos cuente de runas, el oráculo de los dioses. Adelante, Manuel, yo te dejo y te cedo la palabra. Ok, muchísimas gracias, Brenda. Bien, chicos, pues vamos a comenzar. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Vamos a esperar a que lleguen un poquito más, pero vamos comenzando con el tema. Bien, el tema de las runas, como te lo comenté la semana pasada, tiene mucho que ver. Es un sistema oracular muy, muy utilizado en el norte de Europa y que se ha ido permeando hacia todo el mundo a partir de que un hombre que se llama Ralph Bloom descubrió las runas en Inglaterra. Él era norteamericano, se llevó esas runas, las empezó a trabajar, encontró mucha información de ello, inclusive escribió un libro, que luego se los enseño, y él hizo como unas ciertas modificaciones, hizo comparación con el I Ching, hizo comparación con el Tarot, obviamente, que son de los sistemas oraculares más socorridos para consultar con, con el conocimiento ancestral. Y una vez que él lo sacó al mundo, lo sacó de Inglaterra precisamente, aparecen muchísimas personas en Argentina, en Brasil. Una de ellas es Fabiana Daversa, que escribió un libro que se llama el ¿cómo se llama el libro? Ahorita les digo también, se me olvidó el nombre. Pero que al final del día se escribe un libro que se llama Claves para leer las runas, y a partir de ese pequeño libro empieza a mandar información. Luego se los voy a poner al final en unas pequeñas imágenes para ver si los pueden conseguir. Hay muchísima información, hay muchísima literatura, muchísima bibliografía de las runas. Y se pueden usar desde la parte más adivinatoria, como lo hacían en la antigüedad, para ver si te puedes embarazar, para ver. De hecho, las runas las ocupaban los antiguos nórdicos para saber si iban. Bien, entonces te comento. Desde las lunas se pueden consultar para procesos adivinatorios como saber el sexo de un bebé, etcétera, etcétera, hasta ir a un proceso mucho más profundo, en donde puedes conectarte con el inconsciente colectivo para hacer inclusive trabajo mucho más espiritual, en el sentido eh, de encontrar respuestas tal vez a preguntas que normalmente no encontramos una solución pronta, ¿sabes? No nos dice qué hacer, no es un proceso pasivo en donde yo soy el que va a recibir una respuesta y entonces pues estoy esperando a que me resuelvan la situación. Más bien, yo soy el principio y la base, ahorita lo vamos a ver, a través de la cual yo voy a consultar a este oráculo para escuchar opciones a lo largo de mi vida y poder entender por qué me encuentro en las situaciones que me encuentro. En pocas palabras, acceder al inconsciente colectivo, entender mi situación desde el transgeneracional, desde el personal, desde lo que es el inconsciente colectivo, el inconsciente personal y cómo esto se relaciona con mi situación de vida actual, ¿vale? No es nada adivinatorio, no es nada esotérico en lo más profundo del esoterismo, más bien es un proceso en donde vamos a poder encontrar información que nos dé la posibilidad de elegir, de poder hacer uso de nuestro libre albedrío, pero con información bastante poderosa, ¿vale? Entonces,
vamos a hablar un poquito de qué son las runas, de dónde vienen, un poquito de historia, con qué cosmología se trabajan las runas y cuáles serían los trabajos que podríamos hacer con ellas, ¿vale? Y vas a ver que son espectaculares y que si ya trabajas el tarot, vas a tener dos herramientas sumamente poderosas para hacer trabajo terapéutico en todos los niveles, ¿vale? Incluido el trabajo con el oráculo, el trabajo con el tarot y el trabajo con las runas. Bien, como bien les dijo Brenda, ha habido una serie de charlas, de pláticas. La semana pasada fue la primera vez que pude estar por acá. Ya me había invitado Brenda desde antes, pero había tenido trabajo los viernes. Eh, y bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar desde acá, desde Aloha 520, y me encanta su palabra clave, ¿no? Es cambia tu mente, cambia tu vida. Eso me encanta muchísimo y desde que Brenda me lo mostró en una clase que tomé con ella, fue como, ok, vamos a cambiar y a poner en práctica esto, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las runas, precisamente cuál es su función, cómo, qué son, de dónde vienen, y vamos a tratar de resolver la mayor cantidad de dudas que tengan al respecto de ellas. Bien, como bien lo dice el título, las runas son un oráculo de los dioses a través del cual se consulta desde las fechas, tiempos y, y claridad para poder hacer siembra, poder embarazarse, para poder hacer negociaciones con otras tribus y poder encontrar los momentos propicios para desarrollar las negociaciones en beneficio de la tribu y de todas las demás personas que nos rodean. ¿Vale? ¿Qué pasa con las runas? Bueno, cada vez que las runas aparecen en una conversación casual entre amigos o en una charla explicativa para personas interesadas en aprender la práctica rúnica, resulta inevitable hablar también de otra forma de pensamiento. Independientemente de que estas runas vengan del norte de Europa, de todo lo que es la Escandinavia antigua, lo que son el norte de los pueblos germánicos, la actual Alemania, Holanda y Países Bajos, Noruega, inclusive Islandia, requerimos entender cómo fluye y cómo emergen los símbolos para extenderse a todo el mundo, ¿vale? Porque esto es lo que hace bien interesante su trabajo. Quien desea entrar en el conocimiento de las runas, para comprenderlas, interpretarlas y utilizarlas de manera activa, requiere estar dispuesto a liberar su mente, a abrir su mente a nuevas posibilidades. ¿A qué me refiero? Que todas aquellas formas de pensamiento o de razonamiento que tu mente y que tú personalmente estás acostumbrado a trabajar con ellas, requieres ponerlas por este momento, por un lado, decirle gracias, pero hoy quiero ubicarme en el contexto de lo que son las runas. Entonces es importante cambiar un poco la forma de ver, tener apertura, ¿sí? A veces por cuestión cultural, porque las runas tienen mucho que ver con el norte de Europa, como bien te lo he venido diciendo. Eh, Otras veces para acomodarse a las convenciones sociales que regían en aquellas épocas en las que se originaron las runas, ¿vale? Y requerimos entender que actualmente suele prevalecer el razonamiento lógico, el más lineal, el más concreto, el tener resultados, el dime cómo. No me digas qué, dime cómo, porque lo que a mí me importa es hacer este tipo de cosas. Y así muchas veces nos perdemos un poquito del mensaje. Es importante que para abordar las runas tengamos tres cosas bien importantes. ¿Qué requiero para consultar las runas? Bien, en primer lugar requiero respeto a la ideología, a la cosmogonía, a la cultura y a la historia de los pueblos nórdicos. Eso es importante porque su forma de ver la vida es muy distinta a como inclusive esos pueblos el día de hoy ven la vida y cómo la veíamos nosotros o cómo la seguimos viendo el día de hoy, ¿vale? Eh, Como cualquier otro oráculo, requiere que tú respetes lo que vas a hacer
con estos símbolos, con estas runas, ¿sí? Igual que con el péndulo hebreo, que lo vemos aquí en pantalla, que las cartas del tarot, que los signos del zodiaco, requieren respeto y requiere ese respeto de entenderlo, escuchar y comunicar lo que realmente está sucediendo con la información que estamos dando, ¿vale? O que estamos recibiendo. Vamos más adelante un poquito a ver cómo entramos a esa información, pero por el momento esto es importante. Requerimos respeto para poder conectarnos con las runas. Requerimos humildad, porque muchas veces cuando escuchamos el mensaje de las runas, cuando escuchamos lo que la runa nos está diciendo, lo primero que surge en nosotros es resistencia. Lo primero que surge en nosotros es, no sé si eso es verdad, y entonces queremos evadir inclusive una pregunta que nosotros mismos hemos hecho al respecto y hacia dónde queremos caminar, ¿no? Entonces, requerimos tener la suficiente humildad para aceptar que esta es una nueva forma de ver mi propia vida, cómo me encuentro yo enclavado el día de hoy en el seno de mi familia, en mi trabajo, en mi vida, y cómo repercute hacia afuera lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy sintiendo, ¿vale? Y por último, pues requiere apertura, apertura a una nueva forma de ver eh, el universo, a una nueva forma de ver los mensajes que Dios, el universo, el creador, el gran arquitecto tiene para nosotros, como tú quieras manejarlo, y ser disciplinado para entender por qué estoy haciendo esto. No es una pérdida total de mi libre albedrío, al contrario, me está abriendo las posibilidades para entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y de dónde viene esto que estoy haciendo y qué posibilidades se abren para hacer una transformación hacia un estilo de vida distinto al que he venido haciendo, ¿vale? ¿Qué requerimos trabajar? Pues requerimos salir del principal razonamiento por el cual no podemos tener conexión con el inconsciente colectivo de una manera fácil. Requerimos salirnos de nuestro ego. No somos ni por mucho los seres más evolucionados en este planeta. Normalmente nos han hecho creer que nosotros estamos a la cabeza de la pirámide evolutiva y de la pirámide de conciencia. Y eso nada más es ego. Entonces requerimos cambiar nuestra forma de ver la vida para convertirla en una forma eco, en donde nos entendemos como parte de un todo y nos entendemos como parte de una simbiosis. Yo requiero de todos los demás seres que están a mi alrededor y los demás seres que están a mi alrededor requieren de mí. Ese nuevo punto de vista eco nos hace ver que no solamente somos uno con nuestros iguales, con nuestra misma especie, somos unos con todas las demás especies que nos rodean y que todas las demás especies que están alrededor nuestro, están acá por algo, que no son un peligro, que no son un riesgo y que están aquí para crear un balance y un equilibrio en la vida que estamos viviendo, ¿sí? Ese es uno de los principales propósitos de entender la vida desde un nuevo lugar. ¿Por qué les hago notar esto? Porque el día de hoy estamos viviendo la parte más egoica del ser humano con esta guerra que está sucediendo en Ucrania, en donde nos ponemos a la cabeza. Sí, y en este punto la gente de Rusia se está poniendo a la cabeza y yo tengo la razón y todos los demás van a pagar las consecuencias. Como en otras ocasiones lo ha hecho los mismos Estados Unidos que han ido e invadido a otros países, se ponen a la cabeza y eso es el ego en todo lo que da. Si nosotros fuéramos capaces de entendernos como parte de un todo, no solamente entre seres humanos, sino entre la misma naturaleza, el mismo mundo, podremos entender la cosmogonía que viene del norte de Europa. Esta es como una pequeña introducción a cómo es que están organizadas las ideas, los pensamientos y la forma de conectarse con el contexto de las runas, ¿vale? Te presento las runas. Son 24 runas. No las vamos a ir viendo una por una, desafortunadamente no nos daría el tiempo. Solo te puedo decir que son 24 runas, están divididas en 3 grupos que se les llama aetires o aets, ¿sí? Comenzamos con la runa ay, perdón.
de feo, que es la primera runa que se encuentra del lado izquierdo de tu pantalla. Voy a cambiar el puntero para que lo vayas viendo. Esta es feo. Y el primer Aitir tiene que ver con el mundo material. Vamos a verlo un poquito más a detalle más adelante. Y tiene que ver con el desarrollo del ser humano desde que nace hasta que muere y alcanza su plenitud, ¿vale? Tiene que ver con el mundo material, tiene que ver con el mundo de las fuerzas de la naturaleza que son incontrolables y de las cuales nosotros no tenemos capacidad de controlar, y tiene que ver con el mundo espiritual, cómo yo puedo ver la vida desde un lugar completamente diferente. Tal vez tú puedes ver en este momento solo algunas curvas rectas, a lo mejor ya tienes alguna idea porque en algún punto ya pudiste tener contacto con lo que son las runas, qué significan y qué hacen. Yo te voy a dar una forma de abordarlas, de leerlas y de consultarlas. Entonces, no, esta no es la neta del planeta, pero es una forma muy sana, clara y verdaderamente poderosa de abordar las runas, ¿vale? Entonces, vamos a ver más adelante cómo funcionan. Ahorita solamente quédate con esta imagen, ¿vale? Bien, ¿qué son las runas o cómo funcionan las runas? Bien, las runas son reconciliadoras y compasivas, dependiendo desde qué lugar tú las estás abordando y cómo estás haciendo esa conexión con ellas, ¿vale? Porque ellas son una herramienta. Ellas no son un guía por sí mismo. Nosotros somos los guías y usamos la herramienta de las runas para saber hacia dónde ir. Entonces las runas son como una brújula que nos indica el camino y nos indica el norte para poder resolver la situación en la que nos encontramos el día de hoy. Entonces las runas no son el propósito, las runas son la herramienta a través de la cual yo encuentro mi propósito. ¿Sí? Si tú aprendes su lenguaje y dejas que ellas te hablen, vas a encontrar muchísimos mensajes a través de los cuales de verdad te vas a sorprender cómo estos mensajes, cómo el uso constante y rutinario de las runas en el sentido positivo, te dan una idea clara de por qué haces lo que haces y cómo puedes ir transformando para sentirte satisfecho, pleno y feliz. Esa es la intención de consultar las runas. Encontrar ese balance, ese equilibrio entre lo que estoy viviendo, lo que siento que me pasa, lo que siento que no funciona en mi vida y cómo puedo transformarlo hacia un balance que funcione adecuadamente en mi vida. ¿Vale? Y las runas son esa brújula, esa guía. No son la razón por la cual yo voy a cambiar, son la herramienta que va a hacer que yo sea el co-creador de mi vida, siendo yo la razón por la que tengo esa transformación en mi vida. Bien, para poder tener esta conexión requieres conocerlas, requieres comprenderlas, requieres saber qué significa cada símbolo. Y son muy simples, no tienen gran complicación, a menos que comiences a trabajar desde un lugar egoico y quieras creer que esto es algo mucho más que lo que simplemente son símbolos, ¿sí? Son como letras simplemente en desuso y que en su momento tenían un gran y profundo significado espiritual a través del cual encontrábamos respuestas y a través del cual podríamos conocernos a nosotros mismos. Juega con ellas, atrévete a jugar con ellas, no les tengas miedo. Muchas veces hemos visto cómo en algunos programas, por ejemplo, en Netflix hay un programa que se llama Vikingos, y se utilizan las runas para hacer hechizos, para hacer estos consultas adivinatorias, etcétera, etcétera. Hay runas de protección, por supuesto, pero juega con ellas sin miedo, no tengas miedo de lo que puedes encontrar al reconocer y al entender para qué funcionan todas las runas, ¿vale? Las runas, desde el punto de vista que vamos a ver, que es el coaching ontológico, proporcionan un espejo a la magia de nuestro yo sabio, a la magia de nuestro yo superior. Cómo conectarnos con ese yo en mayúscula que no es egoico, sino que es el que está conectado con la esencia más pura de mi ser y del ser de las demás personas, ¿vale?
Las runas son comunicación con la sabiduría de nuestra mente subconsciente. Es una puerta a través de la cual nosotros entramos al inconsciente colectivo del cual hablaba Carl Gustav Jung en el libro rojo, y él utilizó el tarot para entrar a través del tarot a ese inconsciente colectivo, a ese subconsciente, y poder encontrar esa información que nos pertenece como personas, pero también nos pertenece como raza, como seres humanos. Bien. ¿Dudas hasta acá, chicos, antes de poder entrar a esta parte? ¿Voy rápido, voy bien, voy lento? No, todo ¿Preguntas, bien. comentarios? ¿Perdón? Todo muy bien. ¿Todo Gracias. bien? Sí. Perfecto, gracias, Todo Luli. excelente. Bien, entonces vamos a entrar directamente a cómo nos conectamos y qué es lo que las runas nos dejan cuando empezamos a trabajar con ellas. Te quiero presentar un símbolo que es muy conocido en los medios celtas, druidas del norte de Europa, que se llama trisqueta. Esta trisqueta, antes de que llegaran los cristianos y conquistaran a los pueblos nórdicos, que fueron de los últimos en poderse conquistar por ahí del siglo XI, representaba la persona que se encuentra en el centro, el cuerpo como parte de un todo, la mente y el espíritu. Una vez que llegaron los cristianos acá, pues bueno, utilizaron este símbolo para cristianizar a los pueblos celtas, a los pueblos, pues, del norte de Europa, y le pusieron al centro, como el triángulo que es, al Hijo, al Padre, perdón, al Hijo y al Espíritu Santo. Es así como muchas veces lo puedes encontrar. Esta es la simbología de la trisqueta. Para los pueblos nórdicos es cuerpo, mente, espíritu, con un ser humano al centro. Esto es completamente orgánico. O sea, no es algo separado, sino es algo que está y forma parte de un todo. Al hablar de orgánico, es que fluye y no se detiene o no se atora porque alguna de las partes está separada. Todos son una sola parte y entonces fluye la mente, el cuerpo y el espíritu hacia la persona, hacia el ser humano como tal. ¿Vale? Vamos a hablar un poquitito de la metáfora del iceberg. Esta metáfora del iceberg la trae por ahí de finales de 1800, principios de 1900, Papi Freud, como diríamos, Sigmund Freud, habla de la mente consciente, de la mente preconsciente, que es esta parte en donde estamos entre conscientes e inconscientes, ¿sí? En donde podemos tener ese acceso al mundo inconsciente. Él hablaba de los sueños oníricos, de la información que teníamos en el subconsciente y cómo eso era muchísimo más grande que la información que teníamos en el consciente, ¿vale? Entonces, Sigmund Freud, ¿sí? Muestra las partes de nuestro aparato psíquico. Él lo habla como si fuera un iceberg, ajá, en donde, como los icebergs que se desprenden del polo norte, el 5% de ese iceberg está en la parte superior y el resto, el 95%, se encuentra en la parte inferior, ¿vale? Bien, la parte del inconsciente no es accesible directamente a nivel voluntario y a nivel de control. Los seres humanos queremos entrar al inconsciente para controlar, y eso es ego. Cuando nosotros estamos dispuestos a entrar al inconsciente para informarnos y para saber qué es lo que podemos hacer en el consciente, posiblemente se nos pueden revelar muchísimas cosas. Pero cuando queremos entrar al inconsciente para querer encontrar al inconsciente o controlar al inconsciente, se nos va de las manos como si fuera agua. Porque precisamente por eso es inconsciente. No podemos entrar, no podemos abordarlo de manera voluntaria, de manera directa, de manera consciente, con todos nuestros juicios, pensamientos e ideas, ¿vale? Posteriormente a Freud, vienen dos tipos que se llaman Bandler y Grinder, que son los creadores de la programación neurolingüística, y ellos nos dicen que la mente inconsciente, como parte del iceberg, tenemos un 5% de conciencia, ¿sí? Y el otro 95% es toda la información inconsciente a través de la cual estamos viviendo nuestra vida. No es una información desperdiciada, no es una información que sea irrelevante, al contrario,
Imagínate que en nuestra vida, la vida que vives el día de hoy, que intentas controlar y que quieres tener sobre ella cierto control, solo es el 5% y no controlamos nada. Y queremos llegar a controlar el otro 95% de toda esa información que tenemos guardada, va a ser muy difícil. A menos que entendamos cuál es el propósito de dividir esta mente consciente y la mente inconsciente. Y para allá vamos, ¿vale? La mente inconsciente no es otra cosa que todo aquello de lo que no tenemos control y por ende no somos conscientes. Por eso muchas veces nos da miedo, ¿sí? Por eso muchas veces nos cuesta trabajo entender que no todo se trata de control, que muchas veces se trata de fluir, de dejar que las cosas sean, porque nuestro inconsciente es precisamente la parte más sabia de nosotros. Es lo que nosotros nombramos o lo que en algunas ocasiones podemos llamar nuestro yo superior, ¿sí? En el inconsciente se tiene todo el control del proceso biológico del ser humano, las respiraciones, los latidos del corazón, el flujo de la sangre, el funcionamiento de los órganos, la permeabilidad de los nutrientes hacia las células, la respiración celular. Todo eso que no tenemos conciencia ni de cómo funciona ni cada cuándo lo hacemos, lo hace el inconsciente, ¿sí? Imagínate que tú en algún punto quisieras controlar todos esos procesos biológicos y se te olvida respirar, porque estás pensando. Precisamente es lo que andamos buscando, querer tener el control de algo que es incontrolable, que es de manera natural, algo que fluye por sí solo, controlado por nuestra mente inconsciente y a través de la cual tenemos todos esos procesos biológicos, ¿sí? Psicológicos y los comportamientos adquiridos, tanto positivos como no tan positivos. Aquellos comportamientos que adquirimos en la infancia y que de alguna manera están marcando la forma en la que nos estamos comportando el día de hoy. Tal vez comportamientos que vimos en nuestros padres, que vimos en nuestros mayores, que vimos en los demás seres humanos que nos rodeaban, de algún compañerito en el kinder, de algún compañero en la primaria, en la secundaria, y que o nos gustaron y nos sentimos culpables y la mente inconsciente para protegernos los lleva allá para que no los tengamos a la mano y no sea fácilmente algo que nos cause daño, o algo que de alguna manera nos impactó tan fuertemente que si hubiéramos permanecido en ese estado, tal vez nos hubiéramos muerto. Un accidente, una violación, un impacto enorme como el abandono de un padre, la muerte de una madre, etc. ¿Sí? Entonces, la mente inconsciente gestiona, gerencia todos esos procesos. Y es por eso que es muy interesante querer acceder a la mente inconsciente del ser humano. Y por ahí viene un término que se llama superconsciente. Ese superconsciente es la parte más profunda del inconsciente, en donde Carl Gustav Jung hablaba de lo que es el inconsciente colectivo, a donde se guardan todas las memorias genéticas de la raza humana. No importa de qué país, no importa de qué religión, no importa de qué zona, no importa de qué parte del mundo vivas, pertenezcas o estés, ahí se guarda toda esta información y de alguna manera podemos acceder a ella para poder entender quiénes somos, qué hacemos y cómo podemos actuar ante estas circunstancias. Como diría la Biblia en el Eclesiastés, nada nuevo hay bajo del sol, lo que era o lo que es ahora ya ha sido antes y se encuentra almacenado en el inconsciente colectivo del ser humano, ¿vale?